Muy buenas noches para todos. Qué gusto encontrarnos esta noche. Espero se encuentren muy bien. Por ahí a varios revisando todo el tema de los correos de ustedes. Les hice envío de un material a los que había encontrado los correitos en los chats para que por favor lo vayamos teniendo guardado, como habíamos dicho, y pues para su estudio. Entonces, les hice envío de los documentos que habíamos acordado para que ustedes tuvieran ese material de estudio, que es muy importante, que tengan su repositorio, para que vuelvan a repasar, para que estudien, para que saquen sus apuntes. También es muy importante ese material de estudio. Igualmente la GTC 45, la guía técnica para la valoración, evaluación de riesgos, y también la resolución 0312 del 2019, que ustedes ya la conocen, ya la conocemos y estamos familiarizados con la norma. Bueno, muy bien. Continuando con la exploración de todo lo que tiene que ver administrativamente con la gestión del riesgo de desastres y riesgos laborales, riesgos de seguridad y salud del trabajo, de manera transversal hemos venido hablando cómo los riesgos hacen parte de todo tipo de organización. Los riesgos de desastres, los riesgos de seguridad y salud del trabajo están relacionados a amenazas y a vulnerabilidades que pueden favorecer lo que son los accidentes en el trabajo, las emergencias en el trabajo, las emergencias y los desastres en nuestro entorno, y también las enfermedades, ¿cierto? No olvidemos que el propósito de la seguridad y salud en el trabajo es evitar los accidentes de trabajo, ¿cierto? Y prevenir las enfermedades laborales que surjan por motivo de nuestros trabajos o nuestras ocupaciones, ¿cierto? Es como una síntesis, ¿no? De lo que venimos trabajando para que no perdamos ese hilo conductor y no perdamos nunca ese contexto, porque todo lo que hablamos tiene que ver con el seguimiento, la elaboración, el control y la mejora de nuestros sistemas de gestión de seguridad y salud del trabajo y nuestros sistemas de riesgos en general, porque eso es transversal, como ya lo hemos dicho, no aplica a todas las actividades, a todos los procesos. Y también el concepto del riesgo, ¿no? No olvidemos que el concepto de riesgo es un concepto transversal, es un concepto que está inmerso en todos los procesos de la organización, porque hay diferentes tipos de riesgos, no solo los de desastre y los de seguridad y salud del trabajo, ¿cierto? El riesgo, no olvidemos que se define como una probabilidad, ¿cierto? Lo que pueda pasar, eventos que puedan suceder, el evento que pueda pasar y que obviamente afecte el rendimiento de la empresa, cualquier proceso de la organización, ¿cierto? Entonces, que afecte de alguna manera los objetivos y la misionalidad de nuestras empresas. Ese es Buenas el concepto noches general para de todos. riesgo, que es una probabilidad. Hola, Catherine, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, sí, señor, ¿cómo está? Les ha acabado de ir con sus labores. Nos volvemos a encontrar viernes ya de diciembre, ¿no? Hemos estado unos meses hablando y muy interesante llegar a esta época del año y seguir trabajando con ustedes. De verdad que muchas gracias por estar presentes esta noche y que sea de su más grata satisfacción la temática que estamos abordando. Para que participen, para que escriban en el chat, para que levanten la mano, para que aporten también, obviamente, todo lo que ustedes tengan al respecto de cómo, para eso son los espacios, ¿no? Ese espacio sincrónico donde nos reunimos y que nos puede ayudar a formar el conocimiento académico y práctico, obviamente, en nuestra vida cotidiana. Muy bien, entonces, en la clase de hoy continuamos fortaleciendo esos fundamentos que permiten comprender cómo funciona la seguridad y salud en el trabajo en Colombia. Hablamos específicamente del sector hospitalario, aquí tenemos auxiliares de enfermería, tenemos también actividades complementarias que interactúan con todo ese sector, como la atención prehospitalaria, PH, los servicios técnicos. Acá tenemos personal que está trabajando en minería, que está trabajando en hospitales, que son rescatistas, técnicos también en mantenimiento eléctrico, todo el riesgo eléctrico, que es importantísimo, trabajo en alturas, espacios confinados, riesgos biológicos. Acá estamos reunidos realmente un grupo muy interesante de profesiones que justamente alimentan todo lo que tiene que ver con los sistemas de seguridad y salud del trabajo. Alimenta mucho porque conocemos
varios sectores, ¿no? Bueno, como les he dicho entonces, en sesiones anteriores pues estudiamos el sistema general de riesgos laborales, los actores que más recuerdan ustedes. Como les digo, yo les envío un material, los que quieran de pronto seguir obteniéndolo y no lo han recibido, si quieren ahorita cacharreen, como se dice, su correíto, a ver si está mi mensaje. Y los que no, pues no importa, sigan escribiendo en el chat sus correitos y les envío la información. Bueno, muy bien, entonces hablamos de eso, ¿no? De las responsabilidades. ¿Qué más hemos tocado? Conceptos, el concepto de peligro, el concepto de riesgo, la identificación y valoración de los peligros y riesgos, ¿cierto? Es lo que hemos visto, ¿cierto? Entonces, hoy avanzamos hacia un pilar fundamental para cualquier empresa o institución en salud. La pregunta es, ¿cómo clasifica el Estado colombiano? Y miren, ahí la diapositiva nos ayuda acá en el contexto de la clase. ¿Cómo clasifica? ¿Sí la están viendo? Sí. Sí, profe, sí se está viendo. Gracias, muy amable. Entonces, ¿cómo clasifica, ¿no? el Estado colombiano a las empresas según el riesgo propio de sus actividades? Listo. Entonces, hay un marco normativo que es importante, pero ya vamos hacia allá, ¿cierto? Ya vamos hacia allá. Aquí. Listo. Entonces, ¿qué hace? Hay unos niveles de riesgo. Eso es lo que se hace, ¿cierto? El Estado propone unos niveles de riesgo de 1 a 5 y eso permite determinar también los porcentajes de cotización. Eso es importante. ¿Listo? Entonces, dependiendo del nivel de riesgo, está ese porcentaje de cotización que se debe pagar el empleador a la ARL. O si se es independiente, pues como independiente, ¿cierto? Como independiente se paga ese porcentaje de acuerdo a las actividades que usted realiza. Siempre la ruta de prevención y control se debe enfocar en el sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo. Eso es relacionado. Yo tengo un nivel de riesgo 1, no importa, aplico y tal cual los requisitos que me pide la resolución 0312 del 2019. ¿Listo? Independientemente de ese nivel de riesgo. Pero obviamente hay unos requisitos específicos donde se le solicita, si es un nivel elevado, 2, 3, 4, 5, otros parámetros para hacer más robusto el sistema de gestión. Entonces, independientemente del nivel de riesgo, debemos tener sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo. El nivel de riesgo nos permite hacer más robusto el sistema, porque la norma también lo explica así, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, vamos a ver las herramientas normativas. Hay un marco normativo que es muy importante, apreciados. Entonces, está el decreto 768 del 2022. Ese decreto lo que hace es actualizar la tabla de clasificación de actividades económicas, las actividades económicas. Eso es importantísimo, porque obviamente dependiendo de la actividad económica, pues a ese nivel de riesgo. El tema de minería, por ejemplo, es un riesgo elevado, mientras que ser un auxiliar administrativo probablemente solo tenga que estar en un escritorio, ¿cierto? Aún así hay riesgos, obviamente, y eso lo sabemos, ¿cierto? Muy bien, ese decreto que ustedes están viendo en la diapositiva, el 768 del 2022, es un decreto que sustituye el 1607 del 2002, que de pronto varios lo han escuchado, ese 1607 del 2002. ¿Qué más es importante acá? El CIU, que ustedes ven ahí en el tercer punto, basado en el CIU. Ya lo vamos a ver qué es el CIU, que es la sigla para esa clasificación internacional que existe de las actividades económicas. Eso es una clasificación internacional, y ahorita lo veremos, que está estructurado y nació en la ONU. Listo, para que ustedes lo sepan. Bueno, muy bien. Muy bien, ¿por qué es importante esa clasificación, cierto, de las actividades económicas? Aquí está lo del código. La clasificación del riesgo permite que lo que son el sistema de gestión de riesgos laborales funcione de una manera tanto equilibrada como justa y técnica. Antes los requisitos eran muy globales, ¿cierto? Ya hoy día justamente el entorno económico, el mercado, ha llevado a que se segmente, ¿cierto? Dependiendo de lo que haga cada organización. Entonces,
esa clasificación no es solo, digamos, un asunto administrativo, sino que impacta también financieramente el sistema, porque no es lo mismo implementar 5 requisitos a implementar 50 requisitos. Entonces, tiene también una madurez, eso lleva a una madurez empresarial, ¿sí? Eso es muy importante, tener en cuenta que la gestión de riesgo permite evolucionar en el pensamiento empresarial, nos ayuda a establecer controles, a hacer capacitaciones, a perfeccionar los procedimientos. Entonces, es muy importante realmente la ventaja, digamos, como competitiva que dan los sistemas de gestión. Muy bien. Bueno, ¿qué otros elementos son importantes del decreto? Porque ya ahorita lo veremos un poco más desmenuzado el decreto, ¿cierto? Las actividades como tal. Entonces, permite el cálculo de la cotización en lo que es los riesgos laborales. Ayuda también a determinar la intensidad de las acciones preventivas, ¿cierto? ¿Qué tan rigurosas deben ser esas actividades que deben implementar el empleador? ¿Qué más permite? El tema estadístico. Yo no sé ustedes cómo llevarán de pronto el tema de la gestión de datos de su sistema de gestión. Si ustedes, alguno de ustedes quiere compartir cómo hacen administrativamente para conocer los indicadores de gestión del sistema, si hay un reporte semanal, mensual, si hay informes que llegan a los correos institucionales, si muestran las cifras de qué, de indicadores de ausentismo, de accidentalidad, de fatiga, los que tienen planes estratégicos de seguridad vial. Es muy importante el tema de las estadísticas, la comparación de las estadísticas de accidentalidad, de enfermedades, por qué nuestros trabajadores se ausentan, cuáles son esas causas. Y hoy día ustedes saben que la norma ha cambiado, ¿no? Ya hay otras justificaciones para el tema de permisos laborales. Ténganlo en cuenta en el tema laboral. Muy bien. Bueno, ¿cómo vamos? ¿Qué tal? Andrés, ¿cómo estás? Buenas noches. Qué gusto. ¿Cómo va Buenas todo? noches, profe. Bien, ¿y usted? Muy bien, gracias. ¿Qué tal el trabajo? Bien, bien, profe, bien. Profe, pues nosotros llevamos como indicadores y como reportes, informes semanales, diarios, semanales, mensuales. Se contrató un contratista para un programa donde todo va por contratistas bajo sistema y ahí mismo se lleva los indicadores. Digamos, yo soy el encargado de la atención de incidentes y accidentes laborales, se realiza el debido reporte y todo va a plataforma. Así se llevan los indicadores a ¿Tú eres vigía del sistema? residente de emergencias y SST, profe. Perdón, en el área del vigía del sistema de gestión es la coordinadora y pues ella despliega, digámoslo así, funciones a los residentes y a las inspectoras que están, pero digamos, hablando de mi parte, soy el encargado de ser el vigía de toda la atención de accidentes e incidentes laborales. Yo soy el encargado en la ARL, o estoy, digámoslo así, como registrado en la ARL, único que puede realizar reportes de accidentes e incidentes y realizar debido seguimiento para sí mismo. Todo se sube a la matriz para los indicadores. Eso es muy importante, esa relación que hay con la matriz. La matriz es muy importante. Ahorita la veremos también. La matriz permite la visualización, ¿no? De los riesgos, los controles. Hay matrices muy completas donde se incluyen los indicadores, ¿sí? El cumplimiento de cada uno de los controles, sino que son diagramas extensos, ¿no? Grandes, extensos, y así debe ser realmente para que todos puedan pues tener acceso a ellos. Gracias, Andrés. Ahorita de pronto nos compartes en ese tema estadístico qué es lo que más se presenta, de pronto laboralmente, de pronto ausentismos. Hay mucho tema a veces, aunque no lo crea, viral, ¿no? Que la gripa del personal, que no sé si hay temas ergonómicos. Bueno, eso es importante también identificarlo, ¿sí? Los tipos de incidentes o sucesos que ocurren en la organización. Listo, profe. Bueno, muy bien. ¿Alguien más había levantado la mano? Por ahí había visto.
Bien, el Eh, COVID, sí. Hola, Lida, ya, ¿qué profe, tal? ¿Cómo ya, estás? profe, ¿cómo está? Bien, bien, profe, ¿cómo vamos? Bien, bien, gracias a Dios. Muy bien. Bueno, profe, pues yo les voy a compartir pues un poquito de como de la experiencia, bueno, de nosotros, porque con Walter nosotros somos compañeros de trabajo de la misma empresa de Mina. Ah, Pues nosotros llevamos unos indicadores exclusivamente, por lo menos como en la parte de los gases, en la parte de incidentes como incidentes, cuando se presentan con los compañeros de trabajo. Realmente pues nosotros tenemos unos formatos y en los formatos llevamos todo y todo se escanea, se lleva en el sistema, se deja todo por sistema, igual que los gases, igual que los incidentes como las enfermedades, todo si son pacientes, si son trabajadores que son reportados, llevados a un hospital, nosotros todo tenemos formatos, todo se escanea y todo se deja en la plataforma, se deja todo evidencias. Realmente pues eh, ya nuestros compañero, por lo menos Walter, que él nos puede explicar pues un poquito más de eso, porque él era el que nos pasaba toda esa pequeña información. tienen un sistema robusto, ¿no, Alida? Tienen un sistema Sí, sí, fuerte. todo, nosotros todo manejamos, todo por escrito, y igualmente todo se deja guardado en carpetas y todo, porque en cualquier momento que llegaran a hacernos alguna auditoría de la parte de la Secretaría de Salud o en la salud, nosotros teníamos cómo evidenciar pues todo eso y cómo lo estábamos manejando. Sí, y el tema de minería ha sido muy golpeado por todo lo que es la seguridad, ¿no? O sea, golpeado en el sentido de que hay mucho informalismo, ¿no? Hay mucha informalidad en los sistemas y pienso que si se quiere ser competitivo en este campo tan riesgoso como es la minería, tan riesgoso, es importante adaptar y adoptar los sistemas de gestión. Yo creo que les ayuda muchísimo a todo, ¿no? Tanto en el tema ambiental, a establecer realmente protocolos de mejora, los Sí. procesos, ¿cierto? De extracción, todo el tema de seguridad humana. Es muy bonito ver cómo también la industria, Sí, pues, ¿cierto? eh, Mejora gracias a los en sistemas. Sí, la empresa tiene partes también grupos de ambiental, donde también aportan ellos muchísimo, donde por lo menos en la parte ambiental ellos trabajan, por lo menos les enseñan a las otras personas de cómo reciclar, de sembrar plantas, de ir a los nazaderos de agua, todo eso sí, todo eso tenía la empresa y todo eso tenían evidencias de cómo reportar, de cómo sustentar, todo, todo. No, no solamente nosotros, era un grupo de decir, vamos a guaquear o meterse en allá a túneles o algo. No, esto completamente, totalmente completo, ¿sí? Que Sí, todo, paso ok. por paso, todo tenían ellos y tienen Sí. ellos de manejar todo diferente y cada cosa, cada sección, todo por separado. Ah, ok. Ahí está mi compañero Walter, que él puede explicar un poco más, que él me ayude. Oye, sí, Walter, ¿cómo estás? Compártanos algo, Walter. Profe, ¿Qué buenas tal? noches a todos los compañeros. ¿Cómo va todo, Walter? ¿Qué tal el Bien, ¿me trabajo? escuchan bien? Sí, te escuchamos perfecto. Digo yo, ¿qué tal el Perfecto, profe. trabajito, no? Perfecto, profe, sí. Profe, pues independientemente de, digamos, de la parte de calidad humana, eso también hace parte del proceso de formación desde los diferentes institutos, ¿no? Ya bien sea el SENA, un instituto o la universidad. Eh, digamos que complementado con el tema de tecnólogo en minas, técnico en seguridad y salud del trabajo, y complementado con el curso de socorredor minero, digamos que todo es un círculo que va enfocado a lo mismo, a la prevención, ¿sí? A tratar de mitigar todos esos riesgos. Y como su nombre mismo lo dice, por ejemplo, el tema de seguridad, sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, es una serie de paso a paso para tratar de identificar, de prevenir, de eliminar, de mitigar y de poner algunos tipos de controles para que no suceda ese posible accidente.
Cuando ya se halla el accidente como tal, de ahí vienen los protocolos a seguir, ¿no? Por ejemplo, en el tema de búsqueda, camillaje, búsqueda, camillaje, evacuación, y pues aparte de que todo va con un debido proceso, ¿no? Porque Eso sí. debe empezar a implementar uno todos esos conocimientos de camillaje, más que todo, ¿no? Por ejemplo, que a alguien le cayó con un golpe contundente en la cabeza, entonces Sí. que llegara a la escena, lo primero, ¿no? Asegurar el área, ahí sí, si está seguro, pues ahí sí hacer la atención del paciente, y Ujú. todo esto que vamos, digamos, realizando, toca llevarlo documentado cuando estamos dentro de minas, ¿cierto? Sí, En algunas ocasiones en la parte del sector minero, nosotros no tenemos autorización para dejar ingresar personal médico porque ellos no están capacitados para es ingresar, cierto. ¿sí? Y Entonces, pasa por mucho eso, en la atención prehospitalaria. A veces llegan sí, correcto. ambulancias con médico y el médico no sabe hacer una inmovilización cervical como se dice, en campo, ¿cierto? Él está más acostumbrado a su parte intrahospitalaria, tiene los equipos, las herramientas, tiene toda la razón. Se puede arriesgar, ¿no? Antes el equipo médico. Uy, correcto, profe. Por ejemplo, nosotros hemos tenido casos que el Exacto. personal de bomberos, defensa civil, la Cruz Roja, inclusive la policía, el ejército, que no, que todos tenemos el espíritu de colaborar. Venga, venga, yo voy con usted, yo voy detrás de usted. Y no, toca hacerles un alto en el camino, y más específicamente las bocaminas, pues porque ellos no tienen los conocimientos de los riesgos físicos, químicos, eléctricos y todo eso que se presenta en la parte interna de la mina. Y más específicamente cuando existe como un líder, ¿no? Como alguien que Claro. conoce. El Pero conocimiento. eso también va amarrado mucho de la mano yo digo que todo lo hace la actitud, porque usted puede ser un gran profesional, pero si usted sufre de pánico escénico, si usted sufre de timidez, si usted sufre de miedo, Hay claustrofobia, de una, todo, yo, ahí queda todo sí, su estudio. y hay unas habilidades, ¿no, Walter? Hay unas habilidades que hay que desarrollar específicas. Por eso es importante el tema de capacitación, de formación, lo que tú dices, porque hay que desarrollar unas habilidades. Hay unas innatas propias de la persona, pero hay otras que se desarrollan, ¿sí? Ese tema de liderazgo es muy importante, lo que tú dices, se puede desarrollar, hay que estudiarlo, hay que practicarlo, y hay también características determinadas de cada persona, ¿sí? Su genio, su forma de ser, aunque comparten rasgos, ¿no? Lo que tú dices, el líder es una persona que escucha, es una persona analítica, es una persona que se enfoca en los detalles, tiene determinadas características los líderes, ¿no? Dan el ejemplo, son respetuosos, inspiran, eso tiene el liderazgo. Y es muy importante lo que tú dices, Walter, y lo que han aportado los compañeros. Miren que siempre hay que estar formándose, capacitándose y practicando. Obviamente, todo lo que vemos acá en teoría viene de esa práctica, ¿cierto? Y eso es muy importante. De verdad que muchas gracias, Walter, por compartirnos lo que tú dices también de fortalecer las brigadas empresariales, porque ustedes conocen, y eso les pasa a todos los que estamos acá. Ahorita hablemos de Profe, los médicos en APH, pero obviamente intrahospitalariamente casi siempre el médico es el líder, ¿no? El que dirige todo el tema de brigadismo, de atención de situaciones de emergencia. Sí, Walter. profe, para terminar de complementar la idea, que es que yo no sé, por ratos como que me extiendo un poquito. Un poquito, pero no, tranquilo. Me gusta escucharlos, pero dale, concreta la idea, sí. Ok, profe, ponle cuidado. Después de todo este procedimiento que no, obviamente, digamos, en la parte interna de la mina donde tenemos condiciones no favorables como la humedad, la velocidad del viento, polvo, etcétera, usted no puede ir en una mano con la camilla, pues, y con el paciente, y en la otra, pues, anotando, ¿no? Todo tiene que ser como o sea, tener muy memorizado. Cuando se entrega el paciente en Bocamina, y en la mayoría de los casos que hay vías de acceso, porque en otras ocasiones toca sáquelo de la mina, llévelo por caminos de herradura hasta llegar al punto, ¿cierto? Y cuando lo entregamos es ahí donde empieza uno con toda la parte teórica. El paciente se entrega en estas condiciones, en estas circunstancias, bla, 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 bla. Después de eso, profe, es donde viene digamos, como la parte más, digamos que casi nadie nos gusta,
la parte de la papelería. Entonces, ¿en dónde se encontró? ¿Qué estaba haciendo usted? ¿Cómo recibió el llamado? ¿Cómo recibió la alerta? ¿Cómo respondió usted? Después de todo eso, se viene la parte de la investigación del accidente de trabajo. ¿Por qué pasó? Después de que pasa eso y se hace un análisis del accidente de trabajo y por qué pasó, y si ese accidente se pudo haber prevenido, y si de pronto ese accidente estaba arraigado con informes de otros compañeros que ya habían reportado que en ese posible lugar había una alta probabilidad de accidentalidad, es donde entra a jugar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Sí? Entonces es donde empiezan también a meterse en el tema de las medidas de control, ahí vienen las medidas de control por eliminación, sustitución, administrativas, controles de ingeniería, bueno, todo eso es del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿No? Ahí toca también invertir recursos, que es a veces donde se varan las cosas, ¿cierto? Porque los controles exigen cambiar algo. Sí, correcto, profe. Y es ahí donde el jefe de seguridad y salud en el trabajo o el jefe de HSQ, él es el que vuelve a reconfigurar todo el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Si, digamos, el accidente ocurrió por falta de capacitaciones, por desconocimiento de que en la mina tenemos esos riesgos y nadie había, digamos, dado como una charla de seguridad, pues. Sí. Entonces, es ahí donde se tiene que reconfigurar, porque en algunas empresas, no sé cómo lo trabajan en otros sectores, yo siempre he trabajado en el sector minero, no sé cómo lo trabajarán en el sector del transporte, en otras industrias, pero por ejemplo, en algo que sí nos ha ocurrido en el sector minero es que siempre hablamos de elementos de protección personal, pero resulta que el accidente sucedió por riesgos locativos, pisos resbalosos, falta de iluminación, etcétera, etcétera. Y nunca se dan esas charlas. Por eso es que el sistema de seguridad y salud en el trabajo configura esos diseños para que tratemos de atacar en dónde está el riesgo y dónde está el peligro. A veces lo que se llama la causa raíz, ¿no? La causa raíz, para identificar la causa raíz, sí, señor. Exactamente. Y para darle la mejora continua y así hacer el proceso del PHVA. Exactamente, es el ciclo. Tú has hecho, me gusta mucho y gracias, Walter, porque a través de ese ejemplo práctico de lo que has hablado, casi que has recogido muchos de los conceptos que hemos venido hablando. Interesante para los demás compañeros de pronto que manejamos desde la parte teórica y estamos aprendiendo a ver un sistema hasta ahora. Yo sé que varios tienen ya la experiencia, pero otros no. Es muy interesante ver en la práctica cómo realmente se utilizan muchas de las cosas que hemos venido hablando. Y miren, lo dijo el compañero, el tema de gestión documental es aburrido, es duro, es complejo, bueno, a veces ni complejo, sino es método todo el tiempo, rutinario, pero hay que hacerlo, porque miren lo que dijo el compañero, revisa el histórico, si han sucedido situaciones, si ya se habían presentado, y eso es importante, porque el riesgo avisa, muchas veces avisa, porque obviamente usted va viendo las condiciones que se van moldeando y dice, aquí puede pasar una emergencia. ¿Cierto? Entonces, gracias, Walter, por la compilación de lo que has dicho. Muy interesante, realmente en el tema minero, lo que digo, tienen que adaptarse, si no, no pueden funcionar por el altísimo riesgo, ¿sí? Y en las demás empresas es lo mismo, entre comillas, Walter, o sea, tiene uno el sistema, el ciclo, y obviamente, dependiendo de los procesos, pues están los controles, están todos los elementos de protección también que varían. Muy interesante eso también, de que el sistema es móvil, si ven, se puede adaptar y adaptable a todo tipo de organización. Eso es algo, entre comillas, muy a lo que me refiero con móvil, ¿no? De que se puede adaptar, una flexibilidad del sistema de gestión. Pedro, ¿ibas a decir algo? ¿Querías comentar algo? Por ahí vi que levantaste la manita. Sí, muy buenas noches. ¿Qué más, don Pedro? ¿Cómo está? Muy bien, yo soy de Cáchira, norte de Santander, Claro, don Pedro. encargado de la defensa civil Por allá. y soy guía turístico. Interesantísimo el tema turístico, don Pedro. ¿Cómo le va ahí con el tema del sistema y de los riesgos con las personas? De eso era el tema de los riesgos. Se ven veces las personas porque van una vez, ya son guías, porque tratan de conocer el terreno, ya sabemos. Los guías de alta montaña, como lo que es aquí en el páramo, es muy difícil. El páramo, cuando quiere, lo pierde a uno.
Eso es de mucho respeto, de mucha coordinación para poder uno caminar cuando la nube se cae. Y pues muchas veces hay personas que nos negamos a pagar un seguro para sacar a esas personas. Nos abstenemos por no, que son 5.000 pesos, que eso no, yo lo llevo sin el seguro y me los ahorro. Y uno no sabe cuándo van a suceder los accidentes en esos lugares, porque eso son caminatas en alta montaña, donde hay personas que por la altura les da el soroche, les da, bueno, tantos inconvenientes que se prestan para esos inconvenientes. Y más pues cuando sabemos haber observación de cóndores, pues que siempre buscamos los riscos más altos, las partes más altas, empinadas, piedras, y pues está uno atento a cualquier eventualidad que se presente. Oiga, qué bueno, Pedro, qué bueno y qué bonito el sector en el que laboras, el sector turismo. Eso es turismo de aventura, ¿no? O externo, no sé la denominación ahí técnica. Aventura y observación de aves. Oye, excelente. El turismo, el sector turismo, mire, el sector turismo ha tenido una evolución supremamente importante a nivel nacional. El sector turismo, interésense mucho también en todo el tema de atención de emergencia, el estudio y el ofrecimiento de sus servicios en el sector turismo, porque tiene un auge muy grande, es muy importante económicamente, ofrece muchísimas oportunidades de todo tipo, ¿cierto? Económicas, laborales, muy, muy buenos, está en auge, hay que apoyarlo, hay que estudiar el turismo. Y esta parte de la gestión de riesgo de desastres en el sector turismo es muy interesante porque pasa mucho, lo ha dicho Pedro, ¿no? Los extravíos, cuando se hace trabajo en alturas, el tema de espacios confinados, entrar a cuevas, todo el tema de deportes extremos, todos tienen su nivel de riesgo. Se presenta mucho lo que es el ataque de abejas, ¿cierto? También, o animales, riesgo biológico, todo ese tema de picaduras. Entonces, hay que tener planes muy robustos. Ustedes, Pedro, tengan un plan muy robusto en el sentido de el tema de comunicaciones, el tema de apoyo interinstitucional, el tema de lo que tú dices, el aseguramiento de las personas, el conocimiento, los horarios, realmente una planificación muy interesante que hacen dentro del sistema de gestión. ¿Cómo lo hace Pedro? Lo puede hacer a través de la matriz de peligros y riesgos. Él ahora tiene su matriz y va identificando los riesgos y qué controles debe tener para sus actividades, las actividades que va a realizar, ¿no? Bueno, muy bien, gracias por la participación. Estamos hablando de las actividades económicas. Nos hablan de minería, nos hablan de turismo, nos hablan de atención de emergencias, sector hospitalario. Muy bien, muchachos. Bueno, apreciados, código CIU es la clasificación internacional industrial, miren, clasificación industrial internacional uniforme. Lo establece la ONU. Colombia, a través de el DANE, ¿cierto? El Departamento Administrativo Nacional de Estadística, lo usa, lo utiliza, lo adapta, lo acopla al contexto colombiano. Permite la estandarización estadística. Cada empresa, vean, cada empresa, organización debe clasificarse según este código. ¿Listo? Es el código industrial internacional uniforme para las actividades económicas. Muy bien, listo, avancemos. Identifica, dice la diapositiva, ¿no? Identifica tu actividad económica con los códigos, ¿listo? Para saber de qué nos están hablando. ¿Y por qué es importante entonces? Pues porque depende de esa clasificación y no solo de esa clasificación, ya veremos que internamente las empresas tienen otros niveles de riesgo. Clases de riesgo, entonces, de acuerdo a la norma que estamos estudiando en la noche de hoy, el decreto 768 del 2022, nos habla de esta clasificación, ¿cierto? Del 1 al 5. Este decreto no modifica las clases de riesgo que vienen del decreto 1295 del 94 y que dice, entonces, el nivel de riesgo 1 la clase 1 es el más bajo. Ahí hay actividades administrativas, ya les había comentado, ¿no? Actividades administrativas, de escritorio, ¿cierto? O actividades comerciales de bajo riesgo. En el nivel 2
medio, bajo están las actividades con riesgo físico, lo que se denomina leve o moderado. En el 3 tenemos procesos con peligros más significativos, por ejemplo, el uso de maquinaria, algún tipo de maquinaria pesada o algún tipo de maquinaria industrial, el manejo de químicos y biológicos, digamos, en un nivel moderado. Ya lo que son la clase de riesgo 4 son un nivel alto, son las actividades industriales que llama uno pesada, la industria metalmecánica, por ejemplo, que es industria pesada, biológica y química de gran impacto. El tema hospitalario está acá también, riesgo alto, riesgo 4, porque se trabaja con amenazas biológicas, ¿cierto? Bastante fuertes. Y en el 5 está los riesgos extremos, ¿no? Lo que nos hablaba ahorita el compañero Walter, la minería, el tema bomberil, el tema de electricidad también, de alto voltaje, el trabajo, la construcción también pesada que se llama, la industria de la infraestructura civil, también es industria de riesgo 5, riesgo elevado, ¿cierto? Bueno, entre alto y máximo, no olviden que están también el trabajo en la altura, los espacios confinados, también son riesgos elevados. Bueno, el tema hospitalario, entonces tenemos que es un riesgo 4, hay una exposición biológica elevada, ¿cierto? El tema ergonómico también impacta bastante, el riesgo químico, el riesgo psicosocial, es uno de los sectores donde el riesgo psicosocial tiene bastante impacto, ¿sí? Tema hospitalario. Y los riesgos 5, por lo general 4 y 5 tienen un impacto psicológico fuerte, ¿cierto? Yo creo que Walter a veces la pensará, ¿no? Dios mío, en todos los controles de rescate, porque entrar a un socavón, entrar a hacer un rescate en espacios confinados es complejo, el tema de la claustrofobia, el tema de estos nervios, estos miedos, hay que tener determinadas habilidades, ¿no? No todos están para estas labores. ¿Cierto, Walter? ¿Cómo te ha ido con eso? El tema psicosocial, hay que fortalecerlo. A mí me pasaba mucho en el voluntariado que hacía y también a todos los amigos bomberos de defensa civil, hay que cuidarnos en la salud mental. Eso es importante. ¿Cómo te ha ido con eso, Walter? Si es algo de lo que quieres comentar. Profe, lo único que tengo por aportar es una gran experiencia que me dejaron los jefes de acción de salvamento minero en esas acciones de rescate y es, ¿en qué cabeza cabe, profe? Le hago la pregunta, ¿en qué cabeza cabe que en una mina que se haya recién explotada, ¿cierto? Sufrió una explosión por metano y que todos los que están dentro de mina, todos quieren salir, ¿cierto? Sí. Yo le pregunto, profe, ¿en qué cabeza cabe que quién quiere entrar? En ninguna, sí. ¿Cierto? Pero existe el Pues Grupo el que Nacional está de loco, ese sí Socorredores, se entra. existe en Colombia el Grupo Nacional de Socorredores Mineros, que son los que con el conocimiento, con los equipos, ingresan con la esperanza de encontrar a esa víctima con vida. O sea, la mayor esperanza de nosotros es entrar a encontrar a esa persona con vida, pues para darle los primeros auxilios y vamos con todos los equipos necesarios. Lo primordial, una bala de oxígeno, mantas térmicas, entre muchos equipos más. Pero, profe, una anécdota muy clara que yo he tenido es, yo no sé, a veces yo digo, eso es como de locos. En serio que eso es de locos. Lo decía ahorita tu compañera. Profe, póngale cuidado que en la emergencia que sucedió hace como ya como para 3 años, allí la emergencia que sucedió en Tausa, Sutatausa, donde una explosión en cadena de 7 bocaminas. Yo me encontraba aquí en mi cama, durmiendo con mis hijos, y recibí la llamada, ¿no? Walter, nos convocaron para una emergencia. ¿Le gustaría ir? Sí. Y yo dije, pues, le dije al jefe de la estación de salvamento minero, listo, don Carlos, vale, porque igual hace días que no, pues vulgarmente no pasa nada, ¿no? Y dije, Sí. pues listo, don Carlos, hágale, nos vemos entonces mañana. Digo, hágale, chinito, entonces nos vemos en Chiquinquirá y arrancamos para allá. Sí, sí. El problema fue que estando dentro de la mina, tuvimos que pasar dos puertas, que es el tipo de sostenimiento que trancan la roca para que el espacio quede abierto, y ese sostenimiento estaba en el piso. Pero se había creado una bóveda, la parte superior,
una bóveda por ahí como, le pongo por ahí 5 metros. El problema no era ese, profe, el problema era que arriba había una piedra suelta, yo le pongo como media tonelada, 500 kilos, y literalmente era como un Pikachu así, apuntando hacia abajo, y yo la vi suelta, yo dije, no, pero Dios mío, yo estaba bien en mi casa con mi chinito, pero no, profe, ante todo, el espíritu de colaborar, con las ganas ¿Y lograron? ¿Entraron y todo? Sí, claro, claro, profe, ingresamos, pues lastimosamente, pues en una situación de explosión de metano, es muy difícil, aunque sí se han reportado casos, pero son casos muy, digamos, muy fortuitos, Sí, no son muy comunes. Y sí. no, pues normal, entramos, encontramos las víctimas y se le hizo el debido proceso y se entregaron al cuerpo técnico de investigación en las carpas respectivas en la UCAMIN. Qué duro, Walter, lo que tú dices. Y están ustedes en los 5 sentidos, ¿no? Justamente esta actividad bomberil de personal de APH, rescatistas, voluntarios, rescatistas, Cruz Roja, Defensa Civil, bomberos, brigadistas, ¿cierto? Son actividades obviamente asociadas al alto riesgo, lo escuchamos ahorita de Walter. Riesgos viales, riesgos biológicos, mecánico en el tema de rescates, lo que tú dices de los espacios confinados, gases, todo ese tema de riesgo químico, lo que tú hablaste de riesgo por incendio, por explosión. Entonces, muy interesante, es un riesgo 5, claramente. Ese código se denomina actividad de protección civil, ¿cierto? El 08423, que están viendo en la diapositiva. Actividad de protección civil, actividad de emergencia, prevención de riesgos, que hace parte de las labores que realizan los cuerpos de bomberos, ¿no? Importantísimo lo que dice el compañero, que en el sistema de gestión, pues eso se identifica, ¿no? Dentro de la matriz, todo el tema, todos los riesgos que habla, ergonómico, la exposición ambiental, realmente muy importante. Muy bien, gracias. El tema de electricidad también, cierto riesgo, un riesgo 5. Aquí hablamos de la severidad de las consecuencias. ¿Por qué está este riesgo? Por las consecuencias, ¿cierto? Descargas, quemaduras, la electrocución, que es la muerte por el impacto, ¿cierto? De la energía eléctrica. Entonces, pues hace parte de todo, miren, todo lo que se genera, ¿no? Riesgo, si hay algún electricista acá, si quiere compartir la experiencia en esa área, lo que es el arco eléctrico, ¿cierto? La electrocución. También hay trabajo en alturas, entonces se combina, si ven, se combina ese riesgo de trabajo en alturas con el riesgo eléctrico, ¿listo? ¿Qué hay que hacer acá? Apreciados, mucho todos los procedimientos de bloqueo, ¿cierto? Todo lo que es bloqueo y etiquetado, eso es importante, la sigla LOTO, creo que se llama esa sigla, lo que son los procedimientos de bloqueo y etiquetado. Todo el tema de equipos dieléctricos, eso es importantísimo, que realmente, como ven en la imagen, los EPP sean los técnicamente recomendados, no cualquier bota, no cualquier guante, no cualquier casco. También es importante acá toda la supervisión del trabajo en altura, cuando se hace trabajo en alturas. Y que es importante, y también para Walter y para todos, miren, cuando uno realiza un trabajo de riesgos, prácticamente lo primero que usted debe tener en cuenta es el plan de rescate. Pero ingeniero, eso nunca va a pasar nada. Lo que decía Walter, hace rato no pasa nada. Pero cuando pase, es lo primero que usted va a necesitar. Yo siempre también lo asesoro en todo tipo de trabajo riesgoso y todo tipo de trabajo, básicamente, ¿cierto? Que si pasa algo, alguna emergencia, ¿cuál es el procedimiento? Pero no va a pasar. Pero es mejor tener ese contacto, ese número, ese protocolo, porque ojo también, y eso quiero dejarlo claro, no es si estamos en una empresa privada, una organización, toda organización debe tener su grupo de brigadistas, no solo la empresa privada, que obviamente los cuerpos de bomberos, la defensa civil, la Cruz Roja, la policía apoyan como organismos externos, institucionales, pero la primera responsabilidad es crear su brigada. Ustedes como brigadistas son los
los que tienen todo el conocimiento, lo que dice el compañero Walter, saben la ubicación de las cosas, saben el comportamiento de la gente, saben la actividad económica, ¿listo? Por eso es importante que los brigadistas sepan de su contexto y que sean trabajadores, ¿listo? Bueno, la relación con la identificación de peligros y riesgos. Entonces, no olviden que la clase de riesgo es en general para el tipo de actividad económica. Cada proceso tiene su nivel de riesgo. Por ejemplo, trabajo en una empresa de telefonías. Yo estoy en la parte administrativa, tengo una clase de riesgo, un nivel de riesgo 1, pero en esa misma empresa trabaja también la persona que se sube a un poste. Entonces, un riesgo de nivel 5, ¿listo? Entonces, depende obviamente del tipo de labor que se realiza. Y la matriz de peligros y riesgos ya la vimos, y en la matriz que obviamente va a estar la frecuencia con la que ha sucedido, por eso vean lo que decía el compañero Walter, el tema documental, está identificado en la matriz los peligros, están identificados los riesgos, están identificados la frecuencia con que se han presentado, la severidad, el impacto, y los controles, ¿listo? Y los controles, y se desglosan muchas otras cosas, ¿cierto? Esos planes de acción, lo que decía el compañero Walter, pasó la emergencia, ¿qué viene después? Investigaciones, no olviden que hay una responsabilidad también penal y civil, ¿listo? Eso es muy importante. Bueno, muy bien, y ahí vemos el ciclo, que era lo que decía Walter, que se nos adelantó Walter, lo compiló muy bien porque es el ciclo, ¿cierto? El ciclo constante, planear, hacer, verificar, hacer controles, evaluar, y es muy esencial. Bueno, muy bien. Entonces, hemos tratado un tema muy importante y es esa clasificación económica que define el riesgo. La clasificación económica define ese tipo de riesgo. Hablamos del decreto 768 del 2022 que actualiza esa tabla de clases de riesgo de cada actividad económica en nuestro país. Dijimos que la clase de riesgo nos ayuda a cotizar en el tema de seguridad social, la cotización que hace el empleador en la aseguradora de riesgos laborales. Hablamos, ¿qué más? De los hospitales que tienen un riesgo elevado, atención prehospitalaria, los rescatistas, los bomberos, la minería, trabajo en alturas, en espacios confinados, ¿qué más? La electricidad industrial, ¿cierto? Que también la vimos. Y eso, ¿qué nos invita? ¿Qué nos invita? A establecer controles de acuerdo a esas clases y a esos niveles de riesgo. Por eso ese temita de que yo copio el sistema y lo pego acá en mi empresa, eso no sirve. Cada empresa tiene su contexto, su entorno, sus costumbres, su cultura, ¿cierto? Y cada empresa debe desarrollar su propio sistema. Que se pueden hacer observaciones para aprender de pronto de uno u otro procedimiento, pero obviamente la esencia propia del sistema es personal, es de cada empresa. Muy bien apreciados, ha sido un gusto tenerlos en la noche de hoy. Por favor, sigan estudiando estas temáticas tan importantes. No sé cuántos, bueno, los que estén en el curso de CELAP en Q10, en la plataforma Q10, yo estoy revisando los comentarios, los foros, las apreciaciones. Creo que se cortó. ¿Me escuchan? Les deseo Sí, se le fue la voz, profe. Ahora sí. una muy feliz Profe, no se escucha. noche. Todos los que deseen el material de esta noche me siguen escribiendo por favor correos y ya vale, Fernando, Andrés, atento a todas las observaciones, comentarios. Profe, buenas noches, Wilman.
Muchas gracias, profe, que estén bien. Profe, Walter. que esté bien. Gracias, profe Walter. Un tema acá en internet, pero no sé si querían no te escucho, Wilma, si quieren escriben en el chat. Listo, profe. Sí, yo escuché toda la clase. Y no que no saludé, pero entonces buenas noches, profe, y buenas noches para todos los compañeros y lo que aportó el compañero Walter de la mina. Todo eso es verídico. Buenas noches para todos y buenas noches, profe. Gracias por todo lo que nos comparte. Profe, muy Muy buenas importante, noches. ¿no, Wilma? Gracias, profe, Esa por experiencia la también. clase. Listo, Wilma, gracias. Listo, profe. Feliz noche para todos. Walter, fue un placer escuchar tu charla y me gustó mucho. Yo también